¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de nuestro programa Esto también es Educar, programa hecho por el Colegio de Pedagogos de Querétaro para todos ustedes y que es posible gracias al apoyo que nos brinda Radio Empresarial Querétaro y Grandeza de las Mujeres Mexicanas. Hoy, por motivos de salud, mantenemos sana distancia con mi compañera Gaby y con nuestro invitado, pero con el cariño de siempre y con todo el interés que sabemos que mantienen para con esta emisión. Estamos realizando este nuevo programa con un nuevo invitado, del cual escucharemos como contenidos muy, muy interesantes en este programa de este día lunes. Hola Gaby, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes a todas y todos. Es un gusto estar nuevamente en un episodio más, en una emisión más de Esto también es Educar, y como siempre contenta y feliz por la persona que hoy nos acompaña. Sí, que en este andar de la educación, él como todos nuestros invitados nos estará llenando de conocimiento y de su experiencia para este programa que hemos titulado Educar desde la sociedad civil. Y pues te damos la bienvenida, Rodrigo. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias por tomar tu tiempo en compartir desde este programa. Rodrigo López González. Así es, bueno, gracias Gaby, antes que nada, y como gracias Alejandro también, que digo, como él lo decía, está a la distancia, pero está cerca. Sí. Aquí estamos. Sí, allá lo tenemos un ratito guardado. Sí. Si me permites, Gaby, me gustaría presentarle a nuestro público la semblanza de Rodrigo. Por supuesto. Sí, con tu permiso, Rodrigo. Perdónenme, Rodrigo López González. Rodrigo es doctor en Administración con especialidad en Desarrollo Organizacional. Es maestro en Liderazgo Estratégico por la Universidad San Pablo en Madrid, España, y licenciado en Administración por el Instituto Tecnológico de Querétaro. Asimismo, es socio fundador de la empresa Comunico SC, donde funge como director desde el 2011. Es docente de posgrado en la UNICEC y la Universidad de Anáhuac, ambas aquí en Querétaro, además de que es profesor del ICAM. Participa activamente en asociaciones de la sociedad civil en el ámbito educativo. Ha sido coordinador del Consejo Temático de Educación del municipio de Querétaro. Empresarial, por ejemplo, en la Cámara Nacional de Comercio, Canaco Querétaro. Y filantrópico, como en Fundación Grupo México, Grupo Kristen, Fundación Kristen y Fundación Zorro Rojo. Bienvenido, Rodrigo. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Alejandro. Gracias, Gaby, nuevamente. Pues bueno, de verdad es un gusto porque hemos estado conviviendo, hemos estado comunicándonos desde siempre, y yo siempre digo que el caminar en la parte de la educación desde las diferentes trincheras y diferentes ámbitos en donde nos desarrollamos siempre nos llevan a un punto, ¿no? Y ese punto es justo lo que todos como intención tenemos, que es pues impactar, legar, trascender y compartir nuestros conocimientos y nuestra experiencia, y contagiar a más personas a que se sumen a esto. Yo he tenido la oportunidad de conocer a Rodrigo desde el Consejo de Participación Social o Consejo Temático de Educación del municipio de Querétaro, y he de decir de verdad que el consejo está muy muy bien representado, y que Rodrigo, esto no quiero que suene como dicen guayabazos y esto, pero claro. Bueno, tengo algunos años participando en este consejo, y el dinamismo que has puesto en el consejo, el compromiso y todas las acciones que se han construido hoy en este Consejo Temático de Educación nos ha llevado a poder compartir buenas prácticas, a conocer otras miradas de la educación. Cuéntanos, Rodrigo, cuéntanos primero un poquito de ti. Claro. y después, bueno, vámonos adentrando en por qué te gusta, Claro. por qué andas metido en estos. Te lo agradezco, Gaby. Y la verdad es que la pregunta es muy buena, ¿no? Bueno, primero, como escucharon hace un momento, y siempre que digo esto se me quedan viendo raro, Gaby, porque yo digo que soy zorro, ¿no? Entonces, de repente, cuando digo que soy zorro, nunca falta la mirada así, ¿y a qué se refiere, no? Pero efectivamente, porque soy egresado del Tecnológico de Querétaro, la verdad es que orgullosamente, y bueno, esto lo menciono porque justo el fin de semana
semana me habló una persona que me decía, oye Rodrigo, ya va a ser el 55 aniversario en el 2022. No lo había hecho consciente, pero bueno, seguramente por ahí estaremos participando en algunos eventos del aniversario. Tantos, muy probablemente, digo, sí a título individual, pero también como consejo temático, como bien decía Gaby. Soy queretano por adopción, llegué aquí en el 84. Tengo ya, siempre lo digo porque soy clase 79, Gaby. Tengo 42 años. Y la verdad es que, bueno, estoy felizmente casado con 2 hijos, soy profesor universitario y esto lo combino mucho con justamente la parte profesional, en este caso lo que comentabas acerca de la empresa, porque me encanta dar cursos. O sea, yo tengo una característica, quiero pensar que es cualidad, que me encanta hablar, pero también algo que he aprendido es escuchar, porque definitivamente, y eso lo comentábamos un momento antes de entrar al aire con tu invitada anterior, yo sí creo que una de las claves es de quién te rodeas. Claro. Estoy totalmente convencido, ¿no? Es decir, desde lo que puede ser incluso una pareja, tal vez en algún momento en la vida personal, pero también, ¿por qué no? Un ámbito empresarial, no sé, académico, educativo, la parte social también, que en este caso es lo que nos hizo conocernos, pero bueno, debo hacer una confidencia en este momento, que Gaby y yo no nos conocíamos más que por redes sociales, entonces la verdad es que ahorita que la vi, yo dije, ella es Gaby, y seguramente ya dijo, él es Rodrigo, pero la verdad es que eso es fantástico, ¿no? Y sobre todo, ¿sabes por qué, Gaby? Porque creo que las coincidencias, como tú lo decías, y puede ser, sí, este punto que mencionabas, ¿no? No sé, yo lo llamaría tal vez incluso hasta de inflexión, porque es cuando justamente vas, digamos, encontrándote en el camino, porque creo que la vida es un camino, con gente con la que compartes. Habrá gente que tal vez un poco más, tal vez un poco menos en ocasiones, es muy normal, pero en este caso contigo ha sido fantástico, ¿no? Porque hemos encontrado justamente esa coincidencia. No quiero platicar ahorita mucho del proyecto que estamos haciendo para el 2022, por eso es que bajé el volumen de voz, pero la verdad es que yo sé que vamos a poder colaborar y sobre todo, yo te diría, para responder la pregunta de por qué me gusta esto de la parte social y un poco este tema del activismo también, yo te diría que en gran medida, Gaby, y a la gente que nos está escuchando, a todas y a todos ustedes, también creo que es un compromiso. Yo siempre he creído que tenemos un compromiso, al menos yo lo veo así de forma individual. ¿Y a qué me refiero con el compromiso? En cuanto que podemos de alguna manera, sí me atrevo a pensar que puede ser retribuir como un poco, fíjate, un valor que yo trabajo mucho en la empresa, que es la gratitud. Claro. Me parece que se ha perdido en general en la sociedad y creo que vale mucho la pena rescatarlo desde las acciones de la sociedad civil. Sí, sin lugar a dudas. Y justo en este sentido, hoy por ejemplo, tuvimos la oportunidad de estar en un evento en donde se reconocía el voluntariado, ¿no? Que muchas veces viene ligado. Ayer fue el Día Internacional del Voluntariado, del voluntario, y muchas veces viene ligado a hacer estas acciones, ¿no? Y justo reflexionando sobre lo que hoy en esta ceremonia en donde estuvimos, yo decía, pues esto, ¿no? ¿Cuál es la principal característica? Decían que tiene que tener un voluntario, entonces decían compromiso, acción, pues intención, pero yo digo, y partiendo desde la palabra, ¿no? Voluntad y gratitud y claro. esta cuestión de voluntad de servir, ¿no? Y yo creo que mucho de la educación, y a veces hasta me dicen, ay, bueno, tú y tus buenas prácticas, ¿no? Pero siempre digo que justo la educación es esto, ¿no? Es una voluntad de compartir, es una voluntad de poder, pues esto, comunicar lo que desde cada uno de nuestros haceres, pues vamos logrando o vamos impactando para que otras personas también puedan inspirarse a hacerlo, ¿no? Y con ello poder pues promover, ¿no? Determinadas acciones que nos lleven hacia, a veces a la parte social, ¿no? A veces un poco fuera del aula, ¿no? Sin tener la rigidez de cumplir un programa o una currícula o esto, ¿no? Creo que muchos de los que hacemos educación desde fuera del aula tenemos esta libertad de experimentar, ¿no? Y creo que esta parte que tú hoy pues estás liderando nos lleva justo a promover esta participación social, esta participación y esta unión de voluntades, ¿no? Así es. ¿Cómo tú, Rodrigo, buscas, por ejemplo, de verdad lo digo, en este liderazgo que estás teniendo en el Consejo Temático, cómo de repente dices,
alguien, ¿quién quiere ser, no? Y todos esconden la mano porque dices, no, Sí. yo no tengo tiempo, Ajá. no, yo tengo muchos compromisos, ¿no? Claro. O sea, ¿qué te lleva a decir, sí, yo quiero ser promotor de la participación ciudadana? Fíjate que es una muy buena pregunta, porque justo ahorita que te escuchaba, bueno, sucedió algo el pasado viernes fíjate, y en un contexto distinto, porque era en una empresa que está aquí en Querétaro, y yo les comentaba algo a los participantes de una capacitación. Y creo que tiene mucho que ver justo con esto para poder responderte, porque yo les decía a ellos que no solamente justamente se aprende o se enseña en un aula. Claro. Y creo que eso es maravilloso, Gaby. Tú lo acabas de mencionar. Fíjate, yo les mencionaba a ellos que creo que todos los días, todos, hay posibilidad de aprender y enseñar. Evidentemente hay que tener la voluntad, que tú lo mencionabas. Entonces, para solamente como que redondear esta idea, la otra palabra que me gustó también que tomaste fue la de inspirar, porque creo que de eso se trata. Fíjate, digo, yo sé que hay diferentes teorías, yo soy licenciado en administración y eso lo estudié, de que hablan de motivación, que luego que la intrínseca o la extrínseca, ¿no? La trascendente, por ejemplo, también, digo, creo que puede ser muy válido para algunas personas, pero yo creo que la única motivación que, digamos, que tiene un sustento que permanece en el tiempo es la interna. Entonces, aquí lo interesante, y nada más retomo eso, es que sí creo que la clave es inspirar, como tú lo decías, y la única forma de inspirar es con el ejemplo, porque, bueno, creo que tú y yo íbamos a coincidir con esto, seguro con la gente que nos escucha. Yo creo que la única forma de educar es con el ejemplo. Digo, cada día me convenzo más de eso, bueno, en casa, en el aula, en la empresa, por ejemplo, evidentemente también en la sociedad civil. Y sí, digo, te lo puedo decir, ¿no? Porque también creo que es una cuestión humana el que de repente te caes o te decepcionas, o no sé, tal vez en algún momento hay una expectativa que no se cumple, estamos frustrados. A mí me ha pasado, la verdad. Pero creo que aquí el desafío es volver a levantarse, ¿no? Digo, hay un autor que no recuerdo ahorita quién es, porque dicen que después de los 40 empieza a fallar la memoria, pero yo soy más grande que tú, ¿eh? Entonces, aquí el reto es, a ver, ¿cómo seguir, ¿no? Es decir, recuerdo una película de Rocky Balboa, que digo, creo que nunca es al menos que Sylvester Stallone no es el mejor referente como actor, pero hay una película de Rocky donde él le dice a su hijo, y me encanta, ¿no? Que la vida no trata, fíjate muy bien, Gaby, y a la gente que nos escucha, ¿no? De que no te caigas, sino de que te levantes cada vez que te caes. Entonces yo te diría que por ahí iría la respuesta en cuanto a esa, digamos, como esa fuente interna de motivación para seguir avanzando. Muy bien. Alejandro, ¿te tenemos o ya te perdimos? Aquí estoy, perdón, es que traigo un problemita de salud que me cuesta trabajo hablar, pero Rodrigo, me parece interesante esto también, coincido con que esta Gaby a veces usa esas palabras poderosas, ¿no? Como muy significativas, ¿no? Esto de inspirar y demás, porque justo ahí está la trascendencia, ¿no? O sea, personas como tú que desde el ámbito social pues se suman a esta bola de locos que intentamos cambiar las cosas e incidir sobre la realidad, pues seguramente tú estás inspirando a otras personas para esto, ¿no? Para que sean parte de este cambio de su propia realidad. ¿Nos pudieras platicar en qué estás ahorita, Rodrigo, en esta parte de las organizaciones sociales? ¿Cuáles son los proyectos que desarrollas? ¿Cómo los estás trabajando y con quién? Claro, perfecto. Fíjate, el primero, Alejandro, que surge en el 2017 y fue interesante porque fue en el colegio de mi hija. Bueno, nosotros tenemos 2 hijos en casa. Es un círculo de lectura. Bueno, comienza en el colegio. Digo, no sé si aquí se puede hacer publicidad, si no, no lo menciono. Es el colegio Marcelina, que está en la colonia Arboledas. Entonces, iniciamos un grupo, fíjense qué curioso. Éramos cuatro papás, 3 papás, 3 mamás y un papá, me parece era yo. Y con la inquietud de compartir, porque nos gustaba mucho leer. Entonces iniciamos con un círculo de lectura, Alejandro. Bueno, para no hacerles el cuento tan largo, hubo un momento en que se nos quedó pequeño el colegio, porque empezó a crecer, y entonces nos fuimos al Gómez Morín. Y a partir de finales del 2017 tenemos el círculo de lectura que lo llevamos a cabo. Digo, ahorita por el tema de la pandemia ha sido virtual, porque bueno, creo que igual que para todos ha sido un desafío aprender cosas nuevas, ¿no? Yo debo confesar que sabía muy poco, si no es que nada, de plataformas. Entonces tenemos un círculo de lectura, Alejandro, desde el 2017. Yo me incorporé en 2018, en este caso a lo que es el Consejo Temático de Educación, que es donde conozco a Gaby. Gaby ya tiene ahora sí que más tiempo. Y desde el 2020, bueno, en este caso en agosto del 2020 es cuando tomo el puesto, ¿no? Como coordinador. ¿Y qué estamos haciendo, Alejandro? Bueno, seguimos con el círculo de lectura. Este es un proyecto alterno porque es otro círculo de lectura. Lo hacemos con alumnos que nos apoyan de Servicio Social del Tecnológico de Monterrey y a partir del próximo año del Tecnológico Nacional de México. Así que van a ser zorros como yo. Que tenemos también un programa y un proyecto de donación de libros que, bueno, si me lo permiten, creo que siempre es bueno también mencionarlo para toda la gente que nos pueda estar escuchando
y que a veces no sabe qué hacer con sus libros, ¿no? Porque Claro. digo, me he topado con eso, ¿no? De que, oye, ¿y ahora qué hago con estos libros? ¿Y dónde los guardo? ¿O a quién se los doy? Nosotros los estamos recibiendo, digo, para que la gente que nos pueda estar escuchando, si quiere, puede ser ahorita por medio de Gaby, se ponga en contacto. Entonces, tenemos un proyecto de donación de libros, pero para que primero los recibimos y después nosotros los donamos. De hecho, ahorita estamos ya terminando un proyecto para llevarlos al sistema penitenciario, que eso va a estar bien interesante, Claro. para donárselos a los, les llaman PPLs, Persona Privada de la Libertad, que están actualmente en los 4 centros penitenciarios de Querétaro. También tenemos un proyecto de inclusión, fíjense, para que personas con discapacidad, el viernes 13 ahorita, ¿no? de diciembre fue el Día de la Discapacidad. Entonces también, digo, si alguien de ustedes está interesado y se quiere acercar para conocer de estos proyectos, creo que vale la pena. Tenemos también otro proyecto, por ejemplo, con Jorge Hernández de Adultos Mayores, también para llevarlo a ciertos programas que tiene el municipio aquí en Querétaro y poder acercar temas de lectura, temas formativos. Por ejemplo, de repente tenemos, creo que no solo adultos mayores, pero bueno, que no sabemos usar plataformas o ciertas apps, y creo que es un desafío. Entonces, básicamente la idea, Jorge, digo, para comentártelo así de manera muy puntual, son estos proyectos y para la gente que nos escucha. Y bueno, tenemos un equipo, somos 20 consejeros, pero siempre andamos buscando más. Entonces, si alguien de ustedes tiene la inquietud de la gente que nos escucha de querer participar, creo que en este caso puede ser, si quieren, por medio tuyo, Gaby, que vayas tú, pues ahora sí que haciendo el reclutamiento. Y sí, como bien lo invita Rodrigo, es muy interesante, porque siempre que algo que nosotros promovemos mucho en el Colegio de Pedagogos, y como siempre hacemos mucho hincapié, no solo somos pedagogos, no solo somos psicopedagogos, sino somos profesionales de la educación. Claro. Y desde justo los profesionales de la educación, compartir y estar interactuando hacia nuestro hacer, sea por ejemplo, en formación hacia empresa o capacitación, o sea con programas, ¿no? que de alguna manera también se desarrollan desde las organizaciones de la sociedad civil. Exacto. O desde los colegios, las escuelas, de las iniciativas que muchas veces también tienen los papás, ¿no? Y que a veces se quedan solo en acciones que solo necesitan un empujoncito. Exacto. O necesitan de la mirada de alguien que ya tiene como el medio, y es como subirlo, ¿no? Uno es sí invitarlos a que si ustedes tienen por ahí estos libros que ya en su momento les fueron útiles, los disfrutaron, los vivieron, los olieron, y yo sé que a veces es difícil desprendernos de ellos porque algún pasaje de nuestra vida representa cuando los leímos y esto, pero pues esto justo es, ¿no? Tener la voluntad de que alguien más pueda vivir esa experiencia que nosotros vivimos cuando lo estuvimos leyendo, ¿no? Y qué mejor que a lo mejor después hasta compartir experiencia, ¿no? Claro. Porque podemos haber leído el mismo libro, pero el mensaje que cada uno de nosotros se queda de esas lecturas pues es diferente, y siempre nos va a dar tema, ¿no? Y con esto pues generar una red de lectores, ¿no? Claro. Porque no nada más es esto que dicen, México es el país que menos lee, ¿no? Tienen que poner a los niños a leer. Pues sí, ¿no? Pero hay un fondo, ¿no? En esto hay que inclusive hacer algunas actividades, y qué mejor que promover, sí, como tú eres un súper promotor de la lectura y de estos círculos de lectura, pues también que las personas que nos están escuchando puedan unirse a tus círculos de lectura, o inclusive quizá también en algún momento levantar la mano y decir, bueno, a mí me gustaría que me compartieras cómo puedo yo iniciar un círculo de lectura. Exacto. Y así pues tener muchos círculos virtuosos de lectura. Totalmente. Y con ello regreso un poquito, generamos esta participación, ¿no? Esta participación o la participación ciudadana que nos lleva justo al desarrollo, justo a estas buenas prácticas, justo a mecanismos de democracia, ¿no? Desde construirnos como una sociedad no pasiva, sino participativa, ¿no? Y estas acciones justo nos llevan a este promoción. Puede ser por medio del deporte, en este caso la lectura,
el pretexto. La cultura, sí, es muy amplia. Entonces, Sí. pues justo todas estas propuestas que inclusive, ¿por qué no? Estoy segura que alguno de estos consejos temáticos que se desarrollan dentro del municipio de Querétaro y que poco a veces son conocidos. Exacto, eso es cierto. Podamos hacer una divulgación del trabajo de ellos, claro, y con esto más ciudadanos se puedan pues unir, ¿no? Como dices, claro, tú tienes como convocatoria abierta y quienes estén interesados en esto, pues ya al final también Rodrigo nos dejará sus redes y claro, el contacto puede ser aquí, saben que siempre pueden dejarnos comentarios y vamos a dar seguimiento, ¿no? Pero pues desde esta participación, Rodrigo, o sea, entiendo que no nada más participas en el consejo temático de educación, sino has participado en más consejos y has participado siempre, a veces nos dicen, ¿no? Como dicen, harina en todos los costales o no sé qué, ¿no? Pero, o sea, estamos en este hacer. Platícanos un poquito. Ajonjolí de todos los moles. Ajonjolí de todos los moles. Exactamente. ¿No? Exacto. Entonces, entiendo esto que estás llevando a cabo también de los libros y esto lo estás haciendo con Fundación Zorro Rojo. Sí, entonces. Bueno, gracias, Gaby, y te platico. Sí, efectivamente, bueno, Zorro Rojo ahora sí que efectivamente es una fundación que está aquí en Querétaro, nada más como dato para ustedes, yo no sabía, pero bueno, hace poco me pasaron ahora sí que la información de que en Querétaro hay más de 170 en el municipio, asociaciones, organizaciones de la sociedad civil y APES, ya saben que hay diferentes formas, ¿no? de constituirse. Digo, Zorro Rojo efectivamente es una de ellas, que lo que hace básicamente es alfabetizar. Entonces yo soy consejero en ellas, soy también en otras dos, y esto es parte un poco también, Gaby y Alejandro, de lo que les comentaba, ¿no? De esta inquietud pues un poco de la gratitud que veíamos, Gaby, digamos, devolver un poco, ¿no? Digamos, en este caso, en mi caso, de lo que he recibido, digo que yo comentar que soy queretano por adopción, pero bueno, creo que ya recibí el beneplácito de ser ya queretano, ¿no? Después de casi 30 años. Y me parece que es una maravilla esta tierra, o sea, esta tierra es maravillosa, Querétaro, la verdad es que, bueno, por todo lo que me ha dado, en este caso a mí, y estoy seguro que mucha gente que nos está escuchando, digo, sé que no podemos hacer una encuesta ahorita, pero no sé cuánta gente sí nació aquí y cuántos hemos llegado. O sea, la verdad es que me parece que ha sido una tierra, Querétaro, que para muchos, pues ahora sí que ha sido un segundo hogar, prácticamente. Entonces, por ejemplo, con Zorro Rojo también colaboro, por ejemplo, en este caso mencionaba la Cámara Nacional de Comercio, con Canaco, que bueno, ahí evidentemente es un ámbito empresarial, pero también lo vuelvo a decir, o sea, creo que, digamos, se educa, Gaby, desde todos los ámbitos, ¿no? Lo que les comentaba. Entonces, me parece que habría que reflexionar sobre eso, y es uno de los temas que yo les dejaría el día de hoy, como una inquietud, ¿no? Digo, yo siempre comento mucho esto, incluso como docente, ¿no? Que de repente me dicen, oye, Rodrigo, es que yo aquí venía por respuestas y salgo con más preguntas, ¿no? Claro. Creo que eso es muy válido, porque me parece que parte del proceso de enseñanza y aprendizaje es el aprender, ¿no? A cuestionar, a argumentar, y por qué no, a dialogar o a debatir. Me parece que la sociedad, y tú lo comentaste, Gaby, hace un momento, usaste la palabra democracia. Yo creo que, fíjate, digo, sin entrar evidentemente a temas tan escabrosos como puede ser la política ahora, claro, pero yo considero que hay muchos ámbitos, por ejemplo, a nivel social, o sea, me refiero a económicos, políticos, incluso de seguridad o inseguridad que tengamos en el país. Híjole, economía, educativos, yo creo que mucho se podría atender si trabajáramos con la persona, es decir, pero la persona desde que es pequeña. O sea, yo sí estoy convencido de esto y no creo que sea un discurso, pero sí el tema que nos da el título a esta charla, ¿no? De la educación desde la sociedad civil. Yo sí invitaría a la gente que nos está escuchando y nos está viendo a que reflexione esto, Gaby. A ver, o sea, ¿tú qué estás haciendo en este momento? Porque lo vuelvo a decir, creo que siempre se educa, ¿no? Digo, no tienes que estar necesariamente adentro de una asociación o una sociedad, pero igual tienes vecinos, digo, muy probablemente, o si es que tienes hijos, pues igual van a la escuela con otros niños, evidentemente. O sea, yo creo que siempre habría la posibilidad de interactuar con otras personas y asumir esa responsabilidad, aunque parezcan cosas muy simples como no tirar basura, qué sé yo, no decir tal vez malas palabras, no sé. O sea, tantos temas que puede haber que a veces creo que son tan cotidianos, Gaby, que parecen tan pequeños que se pierde un poco su relevancia. Sí, y que de alguna manera los vemos ya como normales, ¿no? Exacto. Entonces, sí. Y van subiendo de tono, ¿no? O sea, claro, vamos normalizando cosas, sí, ya como por ejemplo la violencia, ¿no? Sí. Y entonces desde ahí viene la parte, como tú dices, desde pequeños,
empezar con esta cuestión o esta educación cívica, exacto, ¿no? Que de repente hemos venido dejando de lado o que algunas veces transferimos a alguien, ¿no? En el caso de bueno, pues ya lo aprenderán en la escuela, ¿no? Quizá dicen algunos papás, ¿no? Exacto. O a lo mejor algunos papás sí lo enseñan en su casa, pero en la escuela no hay un refuerzo, y entonces es como hay que ir construyendo, tejiendo, ¿no? Justamente este tejido social, como bien se dice en el argot, ¿no? Que nos da la participación de solo ser espectadores, claro, a involucrarnos. Alejandro. Sí, no, y coincido mucho con Rodrigo en esta parte de que todos tenemos este potencial de ser un agente educativo. Y no necesita ser un aspecto muy estructurado ni dentro de un aula, ¿no? Sino en la vida misma, ¿no? Con los cercanos, con las personas con las que compartimos alguna realidad, algún espacio. Creo que esa congruencia del ser humano es justo esto, ¿no? O sea, de aquellas cosas que yo tengo una convicción, que yo identifico, pues cómo me puedo ir aliando con otras personas para poder organizarnos. Y en esa manera organizada, no solo de buena intención, sino de manera organizada y de manera empática con las otras personas, cómo incidir, cómo promover desde la educación para modificar su realidad, ¿no? Eso me parece como muy importante. Y justo esto, coincido, Rodrigo, o sea, es un potencial de todos. Si lo hacemos o no, si decidimos el paso de hacerlo, bueno, pues sí, eso ya queda como en la voluntad personal, ¿no? Claro. Pero creo que es un potencial del ser humano, ser una fuente de inspiración, ser un agente de cambio y ser un agente educativo que promueva la modificación en espiral del estado de cosas en el cual nos ha tocado vivir, ¿no? Y pues es importante esto, ¿no? Sé que la mayoría de las acciones de estas buenas prácticas, justo como dices, ¿no? Viene de estos cientos de organizaciones sociales que están en cada ciudad y en cada estado del país, ¿no? Miles y miles de organizaciones sociales de todo tipo, efectivamente, algunas no constituidas, incluso como grupos de mero voluntariado, que intentan hacer algo, ¿no? Pero aquí al respecto, Rodrigo, yo te quiero preguntar algo que a mí me parece importante, ¿no? Dos cosas. ¿Hasta dónde la organización social y hasta dónde el gobierno? Y dos, ¿qué piensas tú de la profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil? Perfecto, bien. Bueno, son dos muy buenas preguntas. En la primera sí coincido en que se requiere un esfuerzo conjunto. O sea, definitivamente yo soy un convencido de la vinculación, Alejandro. Digo, en este caso lo que incluso se puede conocer, Gaby, como el tema tripartita, ¿no? De que, oye, involucras al gobierno, involucras, por ejemplo, ¿no? Si fuera el caso, tal vez cierta iniciativa privada, que pudiese ayudar, no sé, con fondos, tal vez, ¿no? Con tiempo, con gente, ¿no? Y evidentemente también hay, en este caso, un ámbito, o sea, así que estrictamente académico, que es donde, digamos, la cachucha que tengo yo en este momento. Sí creo que es necesario, Alejandro. Digo, sería complicado decir hasta dónde una y otra, porque creo que y bueno, incluso creo que ha sido un tema de este gobierno federal actual, pero bueno, pero me parece que sí es importante en este caso, sobre todo yo diría que la conciencia, o sea, el asumir esa responsabilidad, porque evidentemente el gobierno no puede hacer todo. Y también yo personalmente creo que uno de los temas que más daño nos ha hecho ha sido el paternalismo, que bueno, puede ser incluso definido como parte de un sistema político. El tema de esperar, ¿no? O sea, como la dávida o no sé, el dinero, el premio, el bono, como lo queramos llamar, ¿no, Gaby? El apoyo. Entonces yo diría, Alejandro, que más bien cada actor tiene que asumir su responsabilidad, pero para eso tiene que haber mucha comunicación y sobre todo, vuelvo a la palabra de inicio, voluntad. Entonces yo respondería de esta forma, Alejandro, porque sí creo que sí es necesario. O sea, digamos, la gente, o sea, la sociedad civil sí necesita al gobierno, por ejemplo, para temas tal vez en algún momento de políticas públicas o ciertos apoyos incluso que pudiese haber, no sé, como incentivos o, no sé, algún tema fiscal, etcétera, ¿no? Entonces creo que sí es importante eso, Alejandro. Digo, para responder la primera pregunta, o sea, sí se necesita, y también creo que de la academia, porque creo que se puede vincular muy bien, Gaby, y hay proyectos fantásticos donde justamente gente, no sé, académicos, investigadores, mismos alumnos y estudiantes pueden aportar mucho también a la sociedad civil. Entonces yo creo que eso sería, digamos, como que la primera parte y bien relevante, ¿no? Y ya no me acuerdo de la segunda pregunta. ¿Cuál era la segunda pregunta? sobre la profesionalización. Ah, es cierto. Maestro, me repítela. Gracias, Alejandro. Acuérdate que eso es por la edad, ¿eh? Pero
Bueno, yo creo que es indispensable. Es decir, yo que me dedico en la parte profesional a capacitar a organizaciones de la sociedad civil, porque la verdad es que es uno de los temas que nosotros, bueno, a mí más me apasiona. Digo, les puedo platicar rápidamente que, por ejemplo, un papá que ya falleció fue director de Hogares Providencia aquí en Querétaro. Digo, yo conocí al padre Chinchachoma, a la señora Cecilia Loría. Mi mamá está cumpliendo ahorita 11 años de ser directora de una casa hogar, de Proyecto de Vida, que está en Ezequiel Montes. Entonces yo he estado muy vinculado. O sea, yo recuerdo desde pequeño que nos íbamos a hacer piñatas en, no sé, para las posadas de los niños del hogar. O sea, como que siempre nuestros papás buscaban mucho eso. Pero también hay una realidad, Alejandro. Creo que a veces no basta solamente con la buena intención. Claro. Digo, mi abuelo pues también ya falleció y espero yo nunca constatar esto, ¿no? Pero decía que el infierno estaba lleno de buenas intenciones. Claro. Digo, yo no sé dónde esté él, pero yo espero no estar ahí, ¿verdad? Entonces, nunca. Pero creo que sí es importante, o sea, Alejandro, porque sí se necesita definitivamente capacidad. Yo creo que hay que alinear el voluntariado o la voluntad, lo que decía Gaby también, con el entusiasmo, que es indispensable, y creo que el entusiasmo es lo que inspira, con las capacidades, con los conocimientos, porque también, creo que si faltara una de estas tres, la mesa estaría coja porque le faltaría una pata. Sí, totalmente. Y creo que justo este es en este momento en el que las organizaciones de la sociedad civil, en su sentir, porque platicando en el sector, pues, claro, en su sentir se sienten un poco abandonadas, se sienten un poco dejadas. Sí. También creo que y por toda esta situación también de la pandemia, y que muchos han sufrido esta situación de a lo mejor algunas actividades que lo sostenían, pues no poder realizar, y esto nos tiene que llevar a un punto, como tú bien dices, de inflexión, en donde tengamos que tener innovación dentro de las organizaciones de la sociedad civil, claro, y escalar, ¿no? O cambiar el modelo, porque sí, si bien es cierto que mucho del trabajo que realiza la sociedad civil es un trabajo que está de alguna manera olvidado, dejado, o con poca capacidad de atención del gobierno, y si no lo hicieran las propias organizaciones, que son quienes lo viven, exacto, quienes lo sienten, quienes lo palpan, claro, pues tendríamos una situación peor, ¿no? Pero así como ayer justo lo veía, ¿no? Con este tema, este fin de semana con el tema del Teletón. Ok, ¿no? Okay. Finalmente, pues toda esta estrategia que se realiza hacia esta cuestión de atención hacia la discapacidad, claro, en toda la extensión de la palabra, sí, podemos determinar que esta acción pues está beneficiando al 5% del total de la población en México. ¿Sí? 5% de la población, sí, en general en México sufre de alguna discapacidad, ¿no? Sí. Pero el trabajo no nada más es porque de repente dicen, bueno, pero pues qué tanto puede ser, ¿no? El trabajo no nada más se hace cuando se tiene una causa, no nada más se hace hacia la persona que tiene la afectación, ¿no? Sí, sino hacia todo su entorno. Sí. Y entonces con esto justo desarrollamos sociedades más, en este caso, inclusivas, porque viene esta cuestión de sensibilizarnos, claro, hacia la inclusión de, sí, las personas, en este caso, que padecen alguna discapacidad. En el caso, por ejemplo, de personas indígenas, ahora los migrantes, las personas que están en situación de calle. Sí. Creo que la participación ciudadana bien enfocada, organizada, como tú bien lo dices, no solo pega hacia la persona, ¿no? Sino hacia el entorno, y esto es lo que enriquece a que si está profesionalizada la organización que desarrolla esta acción, pues puede trascender, como bien lo decías tú, hasta una política pública, ¿no? A que no quede nada más en una bonita intención, sino que se documente, se haga y se pueda presentar en una iniciativa, claro, que modifique una cuestión que a lo mejor nadie ha visto. Así pero es. Como ellos realizan, poder, creo que ese es
uno de los grandes puntos a los que nos debe de llevar la participación ciudadana, ¿no? De acuerdo. A fomentar iniciativas, a fomentar políticas públicas que dejen establecido pues esta buena práctica, ¿no? Totalmente. No, y yo te le diría, bueno, y también para Alejandro, justo hoy en la mañana estaba trabajando en una capacitación con personal administrativo de una escuela pública muy grande aquí en Querétaro, y yo les decía que un aspecto básico es la empatía. Tú lo acabas de decir con otras palabras, Gaby, y bueno, nada más aquí para reflexionar sobre esto. El comienzo, fíjense muy bien lo que les voy a decir, el comienzo de la empatía es observar. Y me parece que en ocasiones perdemos esa capacidad y digo, no sé si sea por los distractores que tenemos en el entorno, por la indiferencia, que creo que, por ejemplo, temas como la apatía, como el egoísmo, no quiero creer que sean temas generacionales, porque luego tendemos mucho a etiquetar, ¿no? Ciertos grupos poblacionales, que creo que es un error. Más bien tal es un tema de la época, que sería diferente, ¿no? Entonces yo sí invitaría también, y ahorita nada más para retomar la idea que nos dice Gaby, creo que sí la empatía es básica, Gaby, pero sí me parece que el comienzo es la observación, porque si yo observo más, yo incluso fíjate, antes de escuchar porque ya para escuchar hubo un diseño conversacional, pero la observación ni siquiera necesita eso. O sea, simplemente poner atención en la gente que te rodea, con quien vives, en donde interactúas, en la gente con la que estás trabajando, por ejemplo. Creo que si empezáramos con eso como sociedad, sí podríamos empezar a hacer un cambio, ¿no? Porque al menos serías más consciente de lo que está pasando alrededor tuyo. Y creo que esa es la palabra, ¿no? Conciencia, sí. ¿no? De repente no estar por estar, sino realmente es estar, ¿no? Sí. Alejandro, ¿nos quieres compartir algo? Ya se fue. ¿Va a salir? No me están escuchando, ya no me escuchaba. Aparte de enfermo o con el micrófono apagado, ¿no? Bueno. Pero bueno, justo esto, ¿no? Que decía Rodrigo era, perdón, esta parte a la que estaba acercándome en un primer planteamiento, con esto de que todos podemos ser agentes educativos, ¿no? Porque estamos observando efectivamente, ¿no? Porque estamos conociendo desde este rol de la observación cómo está viviendo, cuáles son como las formas, cuáles son incluso los dolores de algunas personas con las que coexistimos, y que no de manera vertical, sino en un plano completamente horizontal y de empatía, y entonces sí efectivamente ya en un dispositivo de escucha se empiezan a construir las formas en que podemos modificar esa realidad, ¿no? Porque sí, nosotros como colegio, pues también, Rodrigo, somos una asociación civil, o sea, estamos constituidos como una asociación civil, ¿no? Sí. Y el colegio en su historia, pues ha estado accionando, pues justo a través del voluntariado, ¿no? De personas que se han inspirado en el hacer del colegio, que se han sumado y que se han integrado a este hacer en la realidad, con jóvenes especialmente, o desde los jóvenes, justo a través de estos principios empáticos, ¿no? O sea, no vengo a decirte cómo vivir, no vengo a decirte cómo hacer. Te observo, te escucho, dialogo y construyo contigo un hacer, y ahora es un hacer sustentable, donde tú a lo largo de una línea de tiempo pues se van identificando estas formas de ir logrando como una autonomía en lo que inicialmente nos trajo aquí con nosotros, para lograr este desarrollo y esta modificación de esa realidad en la que estábamos inmersos todos. Entonces, coincido completamente contigo en esto de la observación y posteriormente la escucha, ¿no? Y Gaby mencionaba también esto de las buenas prácticas, ¿no? Sí creo muy importante, nosotros lo estamos viviendo como colegio también, y eso creo que sería una invitación, un señalamiento más bien para muchas organizaciones sociales y grupos de personas que están haciendo un trabajo voluntario. A veces atesoramos este hacer que tenemos, ¿no? Este hacer que hemos logrado, y lo tenemos como una buena práctica, sí, pero hasta aquí, ¿sí? Sin embargo, estas buenas prácticas, esta identificación de problemas y de soluciones que se tienen ante estos problemas, es importante llevarlas a otras tribunas, justo para esto, ¿no? Para que incidan en los marcos que rigen la vida de nuestra ciudad, de nuestro estado y de nuestro país, ¿no? Los marcos legales, el marco de las políticas públicas, que las personas que son tomadoras de decisiones conozcan estas experiencias e identifiquen en ellas el cómo sí hacer las cosas. Porque lamentablemente en esta cuestión, que si trabajamos desde la sociedad civil o desde los gobiernos,
los gobiernos tienen un factor en contra, ¿no? Que es la fecha de caducidad. Y que conocemos, ahora que mencionabas esta parte de este antecedente familiar de casas, hogar y demás, conocemos que a veces hay muy buenos trabajos que se diluyen en 3 años o en 6 años, ¿no? Así y que es volver a empezar, y a veces volver a empezar como desde -10, porque se destruye todo lo que se había hecho, ¿no? Entonces, esta gran virtud, estas grandes bondades y ventajas que tiene el trabajo de las organizaciones sociales, si además de sistematizarlo, ordenarlo y de documentarlo, también creemos hoy que es importante difundir, presentar y sumar a otros factores a que conozcan estas buenas prácticas para que conozcan, se hagan sensibles y reconozcan en ellas caminos alternos, innovadores, para poder resolver estas problemáticas de la sociedad civil. Totalmente. Fíjate que ahorita que te escuchaba, Alejandro, me acordé de Winston Churchill, que es una persona que yo admiro muchísimo. Digo, como todos de claroscuros, ¿no? Este primer ministro de Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial, la primera persona que levanta la voz y dice que Adolfo Hitler era un peligro, ¿no? Y nadie le hizo caso en ese momento. Fíjate, Alejandro, nada más para retomar lo que acabas de mencionar, él dijo en la década de los 40, no tengo ahorita la cita, digamos, en cuanto al año exacto, que el problema de esta época, hablando de ese momento, Gaby, es que la gente no quería ser útil, sino importante. Claro. Y creo que necesitamos gente que sea útil en la sociedad. Totalmente, sí, totalmente, porque es un poco esta parte de la colaboración, ¿no? Esta parte en donde si justo nos desprendemos, es que no quiero usar esa palabra, pero si justo nos desprendemos desde solo yo, ¿no? sino sí, quizá yo en la cuestión de conocer, ¿no? Nosotros buscamos mucho, por ejemplo, a través de los programas que hacemos en el colegio, de fomentar las habilidades para la vida, es esta parte, ¿no? O sea, claro, te conoces, te identificas, ves, ¿no? O sea, qué habilidades tienes, claro, y esas las pones al servicio de tu relación con el otro y luego al servicio de tu relación con el entorno, ¿no? Entonces, sí o sí, te conviertes en un agente que va a interactuar, claro, ¿no? Entonces, sí desprendernos un poco de esto, colaborar, ¿no? Unirnos, también, dejar un poco a veces, pues sí, este ego que de repente tenemos, decir no, y creo que y me voy a aventurar a decirlo siempre, es algo que luego pienso, a veces en educación se presta mucho para eso, cuando debería de ser al revés, ¿no? Estoy de acuerdo. O sea, de repente es como, oye, qué bien están desarrollándose esto y ¿cómo le estás haciendo, maestro? No sé. Ajá. No, es como fortuito, no es fortuito, claro, ¿no? Pero es como mi secreto, ¿no? Es mi receta secreta. Cuando creo que en educación no debemos de tener recetas secretas, ¿no? Estoy de acuerdo. Y menos tampoco en la participación, pues, claro, social o ciudadana, ¿no? Porque a mayores prácticas, bien compartidas, o sea, buenas prácticas, pues mejores sociedades creo que vamos a tener, ¿no? Claro. No, y fíjate que lo acabas de decir muy bien. Yo siempre menciono un poco para que la gente no lo olvide en las capacitaciones que existen 4 jinetes, fíjate muy bien, Gaby, Alejandro y la gente que nos observa y nos escucha. Hay 4 jinetes del apocalipsis en las organizaciones. Digo, siempre igual que digo, esto es como cuando soy zorro, ¿no? Se me quedan viendo y de qué va a hablar ahora, ¿no? Pero es interesante porque yo creo que al menos uno de esos 4 jinetes, que son comportamientos, no son los que están en el Nuevo Testamento, creo que uno es la soberbia. Y sí es cierto, Gaby, o sea, yo veo mucha soberbia, digo, en todos los ámbitos, es una realidad, pero sí lo vemos seguramente, y creo que ahí sí coincido contigo, en el ámbito académico, educativo. O sea, sí lo llego a ver, digo, nada más pongo un ejemplo sin dar nombre, por supuesto, porque tal vez me está escuchando, pero yo conozco una persona que, fíjate, cuando sus alumnos no le dicen doctora, se molesta. Sí. Digo, la autoestima debe ser así, ¿no? pero ¿qué sucede? Me parece que sí habría que entender la humildad, y la humildad evidentemente no tiene nada que ver ni con cómo vistas, ni dónde vives, ni el coche que manejas, ni a qué escuela van tus hijos. Eso no es la humildad. La humildad es el reconocimiento, me parece, de que siempre necesitamos de los demás. Y eso evidentemente, sobre todo cuando estamos dirigiendo, pues hay que tenerlo siempre presente como una filosofía.
Exacto, porque justo genera equipos pues más colaborativos. Exacto. Y equipos agradecidos. Es bien importante. ¿No? O sea, creo que esto que tú comentas ahora lo traslado al inicio que decías, ¿no? Si partimos desde la gratitud de la conversación, de siempre en una conversación, por pequeña que sea, en un intercambio entre dos personas o más, siempre vamos a aprender algo. Exacto. Para que nos sume o que no nos sume, eso ya es como de cada quien, ¿no? Y yo siempre lo digo, ¿no? Y también esta es mi frase de toda la vida. Ni todo está bien, o sea, aquí las cosas ni son buenas ni son malas, ¿no? Sino cada uno, como tú dices, ¿no? Sin etiquetar y esto, ¿no? Desde su formación, desde esta parte de cómo participas, pues lo pones, ¿no? Así es. Entonces, bueno, vamos a retomar un poquito. Invítanos otra vez a la donación de libros. Perfecto. Sí, claro que sí. Y bueno, la invitación efectivamente está abierta. La verdad es que empezó en el 2020. A pesar de la pandemia hemos logrado, híjole, ahorita números exactos no lo tengo, pero redondos tenemos ya 1,600 libros, ya que hemos recibido donación desde el 2020. Y bueno, les seguimos invitando a que los puedan donar, como les comentaba. Si no sabes qué hacer con ellos, si crees que le pueden servir a alguien más también, se pueden poner en contacto. Bueno, puede ser en este caso, como comentábamos, con Gaby, o puede ser con un servidor, si al final les dejo mis datos de contacto. Y nosotros nos coordinamos, la verdad, créanlo en verdad, para poder acudir por ellos. Y bueno, ya ahorita los tenemos clasificados, ya están evidentemente todos así que recabados, organizados. Y bueno, la finalidad de estos libros va a ser donarlos a gente que los necesite, ¿no? Puede ser, como les comentaba, el sistema penitenciario, pueden ser casas de cultura, o incluso estamos evaluando si puede ser escuelas públicas en el municipio, ¿no? Entonces sería esa la invitación de la donación de libros. Y bueno, el círculo de lectura que les comentaba hace un momento. Tenemos círculo de lectura para niños, para jóvenes y para adultos. Lo hacemos esto también desde el Consejo Temático de Educación, que es un proyecto totalmente ciudadano. Entonces también, si alguien de ustedes se quiere acercar, igualmente lo pueden ver ahorita de inicio con Gaby o conmigo, para que les demos más información. Ahorita, bueno, por el periodo vacacional de invierno se suspenden y se retoman en el mes de febrero. Entonces serían así que básicamente las dos invitaciones puntuales. Muchas gracias, Rodrigo. Y también, comentarle un poquito a nuestros escuchas. Has venido conversando sobre que das capacitaciones, que también estás en esta parte empresarial. Pues también invítalos a que sigan. Eres socio fundador de Comunico y me gustaría quizá que nos digas un poquito qué es Comunico, para que también en este interés que se ha generado con nuestros radioescuchas, pues puedan buscarte también y decir, pues a mí me gustaría. Gracias, Gaby. No, bueno, les agradezco mucho el espacio. Evidentemente, Comunico, así que se escribe con 2 M's, eso es importante, Gaby. Es una palabra en latín, fíjense qué interesante, que significa compartir. No sé, y créanme que no es coincidencia, porque es parte de la filosofía que tenemos los dos socios. Empezamos en el 2009 ya con la empresa, así que ya caminamos más de una década, y la verdad es que estamos muy contentos porque atendemos así de manera muy puntual, les cuento, 6 ámbitos. Uno que es el educativo, que no podía faltar. Trabajamos mucho para directores, profesores, gente administrativa, como estuve yo en la mañana con un colegio. Trabajamos también con el sector gubernamental, sobre todo de manera así que muy puntual aquí en Querétaro, más regional, o sea, con el gobierno del estado de Querétaro. Hemos trabajado con el municipio también. Trabajamos también con OSCs, con ONGs, con IAPs, que es un área fantástica, la verdad. Y es muy gratificante, ¿no? Yo creo que al final lo que se recibe ahí, porque creo que el dinero... Fíjate, yo siempre he pensado esto lo decía Facundo Cabral, que a mí me gustaba mucho. Este año cumple 10 años de que falleció. Facundo Cabral decía, Gaby, que el dinero era necesario, pero nunca importante. Y es interesante reflexionar sobre eso. También trabajamos mucho con empresas grandes, o sea, empresas ya así que tipo transnacional, por ejemplo, que tienen filiales en otros países. Con pymes, que creo que pymes familiares son el 80 o 90% de todas las empresas que hay incluso a nivel nacional. Claro. Entonces trabajamos muchísimo también con empresas medianas y trabajamos con emprendedores. Gente que tiene una idea de negocio, pero a veces no sabe por dónde empezar. Entonces eso es lo que hacemos. De hecho nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter, así con el nombre de Comunico con 2 M's. Y bueno, en este caso, si me permiten también mis redes sociales, yo estoy en Facebook de una manera muy fácil, porque debo confesarles que tengo un nombre muy común. López González es muy habitual. Entonces a mí me encuentran en Facebook, soy amigo de Gaby, como López G. Rodrigo.
Es la manera más fácil de encontrarme, López G. Rodrigo, porque dije, si le pongo Rodrigo López hay como 100, ¿no? Entonces necesito posicionarme. Claro. Pero sería básicamente eso, Gaby. Muy bien. Pues, Alejandro. No, pues nada, agradecerte, Rodrigo, el tiempo, las experiencias compartidas y pues extenderte la invitación a que pues cuando tú quieras y tengas oportunidad de difundir pues más de las acciones que estás haciendo, de compartir algún evento importante, de volver a platicar otra vez de todo este hacer y todo este pensamiento que tenemos acerca del hacer desde la sociedad civil. Este es tu espacio y estamos a tus órdenes para poder ponernos de acuerdo nuevamente y seguir pues compartiendo estos contenidos con nuestro auditorio. Muchísimas gracias por estar, Rodrigo. Gracias, Alejandro. Bueno, gracias, Gaby, también. Así que para que tú seas tú quien cierre, yo nada más comento esto. Bueno, felicitarlos también a ustedes porque al final yo sé que este esfuerzo, o sea, el estar aquí también es eso, es un esfuerzo definitivamente y está abonando justamente a esto que hacemos juntos, ¿no? Yo nada más ya para concluir les diría, hay una frase que me gusta mucho de los jesuitas que dice lo siguiente: yo no vine a ser servido, sino a servir. Yo con esto me despido. Totalmente. Y yo coincido totalmente. Es más, me la voy a llevar. Pues nada, agradecer a todas y todos los que nos estuvieron escuchando. Recordarles que el programa pues queda en las plataformas de YouTube, en Spotify, y pueden volver a ver en Facebook este programa. Agradecer como siempre a Radio Empresarial Querétaro y a Grandeza de las Mujeres Mexicanas que hacen posible que este programa de Esto También es Educar pues se lleve a cabo. Enviarles un abrazo, cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Hasta luego, Alejandro. Hasta luego, muchas gracias, nos encontramos la próxima semana. Adiós. Bye. Bye.